Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de Málaga, que es nuestro objetivo. Y como cada viernes estamos para cumplimentar una de esas facetas de esta ciudad del paraíso, como diría Alexandre, una ciudad donde se viven muchas cosas a lo largo de la semana. El verano no descansa, puesto que somos una ciudad turística. Pero hoy vamos a tener dos aspectos bien fundamentales. Por un lado, vamos a recordar y a vivir de nuevo sensaciones que nos dejaba la figura de Pedro Aparicio, el que fuera alcalde de esta ciudad, el primer alcalde de la democracia de esta ciudad. Está de actualidad precisamente porque ha seguido dejando un legado escrito a lo largo de todos esos años que contabilizó sus artículos en el Diario Sur, y hoy vamos a hablar de ese alcalde, de ese periodista, de ese médico, de ese padre, de ese amigo de sus amigos, y va a estar con nosotros bien presente a través de sus escritos y a través de sus recuerdos. Y también nos vamos a adentrar en la fabricación, en la generación de trabajo, y les dijimos que íbamos a estar con Mercatelas en concreto, para ver cómo se fabricaba, cómo se realizaba un traje de flamenca ahora que viene la feria. Así pues, hoy nuestro objetivo es doble. Por un lado, con una figura relevante de la política, de la medicina y de todo aquello que tiene que ver con la ciudad de Málaga, como es Pedro Aparicio, y por otro lado nos vamos a ir de feria, de costura, de entretela, para configurar ese traje que después vamos a ver en ese reportaje que hoy les vamos a traer. ¿Y todo eso cómo confluye? Pues confluye, como siempre les digo, en este teléfono. ¿Por qué? Porque es el teléfono que esta casa, el Family H2, pone a su disposición llamando al 1650. Pueden encontrarlo y allí ver todas y cada una de las características técnicas. Un técnico le irá diciendo pues la pantalla AMOLED que tiene, la que de vez en cuando digo Super AMOLED, pues la pantalla AMOLED, las cámaras frontal y trasera, el sistema Android, el 4.4 y todas y cada una de las características, llamando al 1650, y allí podrán ver también la forma de pago que tiene el propio teléfono para conectar unos con otros, para seguir hablando de Málaga. Una Málaga que queda bien reflejada en los artículos que Pedro Aparicio realizaba para el periódico Sur, y que compilan toda una serie de vivencias, de vida, de familia, de amigos. La editorial Esirtu es la que ha realizado este trabajo de compilación, pero ya no solo recrear todos aquellos artículos en estas 850 páginas donde Pedro Aparicio conforma esa Mi última instancia, que es como se llama el título de esta edición, sino que ha puesto en valor la figura del alcalde de Málaga, del eurodiputado, del médico, del periodista, del amigo, del familiar, al día de hoy, y lo hace con muy buenas formas, de muy buena manera. El pasado miércoles fue presentado en el Ayuntamiento de Málaga esta edición con prólogo de Manuel Alcántara, y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Estrada del editorial Esirtu. Juan Carlos, muy buenas tardes. Principalmente una gran obra de un gran personaje, de una gran persona, ya no solo desde una calidad personal, sino un personaje que acapara, es multidisciplinar. Se piensa que solo era alcalde de Málaga, pero era profesor de medicina en la Universidad de Málaga, era periodista porque después de medicina estudió periodismo, y en sus artículos refleja una persona que sabía escribir muy bien, que decía las cosas muy bien, y que no solo se dedicaba a la política, sino que la música, la cultura era su pasión. Y nos viene de nuevo en este libro y en esta edición fantástica, Pedro Aparicio, Mi última instancia. ¿Cómo surge todo esto, Juan Carlos? Pues la idea de este libro surge de Pedro Aparicio. Es él quien se dirige a nosotros, a la editorial, concretamente a Mariano Vergara, que como sabéis es la cabeza pensante de toda nuestra empresa y el eje y por el que se articulan muchos de los proyectos que desarrollamos, y él se dirige a Mariano con la intención de editar precisamente pues el que él consideraba el último regalo de su vida, ¿no? Decía,
quiero hacerme un regalo y quiero pues compilar todos los artículos que he escrito, lo recordarán muchos de los telespectadores, además, en una columna que tenía periódica en El Sur, como bien has dicho, que se llamaba Sur de Europa, y era pues esa manera, de alguna manera, de él regalarse a sí mismo para compartir fundamentalmente con sus amigos pues todos sus artículos, ¿no? Pero en todo ese proceso, que estábamos además preparando el libro, ordenando, seleccionando, viendo cómo íbamos a hacer un poco también el diseño y demás, pues tuvimos la mala fortuna de que Pedro Aparicio murió. Como todos sabemos, pues bueno, su muerte fue absolutamente repentina, y entonces realmente pues bueno, el proyecto se quedó un poco como en el aire, ¿no? Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Y además sorpresa muy agradable, que María, su mujer, que es una mujer increíble, ¿no? Cuando se dice eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en este caso es que María es fundamental para entender la vida pública y la vida privada, y aquello que a Pedro Aparicio también le llenaba y demás, ¿no? Que eran los viajes, además, que compartía muchísimo precisamente con su padre, con su padre, con su mujer, es decir, en ese ámbito más de lo familiar, ¿no? Y entonces María se dirigió a nosotros y ahí ya vimos la posibilidad de darle una vuelta más al proyecto, ¿no? Y ahí nace el título de la obra, además, Mi última instancia, porque en Mi última instancia es un artículo, uno de los 383 artículos que contiene este libro. Y era de alguna manera ese artículo hablaba, pues bueno, qué pasaría cuando él no estuviese, ¿no? Y qué habría después de nuestra presencia aquí, ¿no? Y fíjate que al final pues ese artículo ha servido también para denominar a este libro. El legado de Pedro Aparicio, como decíamos en la introducción, va mucho más allá de su carácter político. De hecho, leyendo los artículos, parece que la política quedaría a un lado frente a otras disciplinas, como puede ser la medicina, y una disciplina que cultivó mucho, que eran los amigos, fundamentales para él. Fíjate que los amigos, además, estuvieron presentes, su grupo más cercano de amigos. Sabéis que ellos tenían una tertulia que se llaman Los Búhos. En esa tertulia pues están Manuel Alcántara, Salvador Moreno Peralta, Teodoro León Gros, hay una serie de intelectuales, Juvenal Soto, Paco Barrio Nuevo, intelectuales de Málaga, que nos dan esa visión de la ciudad, ¿no? También, ¿no? Es decir, cómo Málaga, que ahora más que nunca nos mostramos abiertos, nos mostramos activos culturalmente, cómo existe, digamos, igual que existe en otros ámbitos de la propia ciudad, pero cómo en ese nivel intelectual hay un grupo como en Los Búhos que cultivan el diálogo, que cultivan la literatura, que cultivan el compartir y el hablar sobre muchas cosas, ¿no? Algo tan importante para la sociedad y para el crecimiento de una sociedad, ¿no? Y algo que a veces también echamos de menos. Y fíjate, un grupo donde hay escritores, políticos, es decir, pero todos bajo ese mismo prisma de querer utilizar el lenguaje para seguir avanzando socialmente. De hecho, el prólogo es de Manuel Alcántara, y en la presentación varios de sus amigos, entre Manuel Alcántara, Moreno Peralta, hablaron, Luis Merino, hablaron en la presentación de la persona y del personaje de Pedro Aparicio, y todos coincidían en que era un hombre eminentemente culto, viajero, amigo de sus amigos, muy emparentado con zonas de Málaga como la Plaza de la Merced o la General Torrijos, emparentado con el Teatro Cervantes, con muchas cosas. ¿Quedan políticos como Pedro Aparicio o de la casta, ahora que estamos tan hartos de escuchar de esa maravillosa personalidad y de ese ingente trabajo por la ciudad o por una mentalidad que quizás ahora en día no encontramos? Pues mira, respecto a ese tema, justamente además cuando repasábamos la maqueta del libro, que además coincidió con un viaje que hicimos a Lima, a Perú, aprovechamos el viaje porque, como veis, el volumen de la obra es importante, y aprovechamos ese viaje para repasar las últimas correcciones, repasar el diseño. Sabes que siempre, pues bueno, hay que dar los últimos retoques, pequeñas cosas que puedan quedar, ¿no? Y leyendo uno a uno todos los artículos, repasándolos, meditándolos, disfrutándolos, porque este libro es un libro para disfrutarlo,
precisamente una de las cosas que nosotros llegábamos a la conclusión era que sería necesario que muchos de los políticos actuales se leyesen esta obra, porque aquí se refleja la talla de un político que, como tú bien has dicho, fue el primer alcalde de la democracia en España, que ha ayudado a construir esta ciudad, las bases de esta ciudad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de nuestros barrios ni siquiera tenían saneamiento cuando Pedro Aparicio llega a ser alcalde, y es Pedro Aparicio quien consigue el que todos los barrios de nuestra ciudad, cada uno de los rincones de esta ciudad, tuviese un saneamiento público. Y es Pedro Aparicio también quien lanza esta ciudad al mundo cultural, ¿no? Con la restauración del Teatro Cervantes, con la creación de la Orquesta Sinfónica, hoy Orquesta Filarmónica, con la compra de la Casa Natal de Picasso, la creación de la Fundación Casa Natal de Picasso. Es decir, es realmente ese inicio de esta Málaga que tenemos ahora, y así lo recordaba además nuestro alcalde, ¿no? Nuestro actual alcalde, Francisco Latorre, en su intervención, ¿no? Qué bueno sería que este libro, además de todos los ciudadanos que se lo puedan leer y que puedan disfrutar de Pedro Aparicio, también se lo leyesen los políticos que hoy en día están activos, porque aquí hay mucho diálogo, aquí hay mucha comprensión, aquí hay mucho intercambio de ideas, aquí hay mucho querer construir, y ese es el espíritu además con el que desde la transición en esos primeros años de la democracia, Málaga consigue fraguarse como una ciudad realmente importante dentro del sur de Europa, ese sur de Europa que tanto le gustaba a Pedro Aparicio. Además, ¿no? que también la pone en el punto del mapa a nivel nacional, porque fue el primer presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Aparicio, con lo cual también le daba una categoría a la ciudad de Málaga como gran capital, que hasta el momento pues parecía más pueblerina que otra cosa. Sí, nosotros nos habíamos convertido casi, o éramos, o la visión que existía sobre Málaga, pues bueno, sí, era una ciudad un poco que estaba en la periferia, ¿no? Al margen un poco. Y la presidencia, que él fuese el primer presidente de la Federación Española de Municipios, indudablemente, e impulsor de esa institución, indudablemente hace que Málaga se posicione de otra manera a nivel nacional. Y fijaros además qué curioso, ¿no? Que él, que siempre ha estado bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español, porque realmente era un socialdemócrata absolutamente convencido, nunca fue un gran hombre de partido. Él fue un hombre de la ciudad y un hombre de Europa, porque creía profundamente en que los proyectos comunes son los que tienen que unirnos a todos, a políticos, ciudadanos, a instituciones públicas, a instituciones privadas, ¿no? Y en esa línea era en la que trabajó Pedro Aparicio durante todos sus años al frente del ayuntamiento, y donde creo que nos dejó a todos ese gran legado, ¿no? Ese gran legado político. Y fíjate que yo, cuando entraba al plató, y además siempre venir además a un plató de televisión, pues hombre, un poco te llama la atención, porque estás acostumbrado a ver el programa en tu casa, ¿no? Entonces yo, como os sigo desde la casa, ¿no? Llegas ahora aquí, ves el decorado y ves que muchas de estas escenas que se recogen aquí están y han crecido por Pedro Aparicio, y están y se han consolidado gracias a la gestión que él hizo, en una época además en la que los ayuntamientos no tenían tantos recursos económicos como tienen hoy los ayuntamientos, eran mucho más limitados los recursos, y supo poner en valor a Málaga y situarla como punto de referencia dentro del sur de Europa. Además, desde un punto trataba en determinados momentos la política como la amistad, confluían. Ha reseñado Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, que recuerdo que en aquel pleno donde pues explicó el fallecimiento de Aparicio, después se suspendió el pleno, 2 días de luto en la ciudad, y en aquel pleno yo recuerdo aquellas imágenes de la voz entrecortada al exponer que había fallecido Pedro Aparicio. Eran grandes amigos, personajes que luchaban y luchan, en el caso del alcalde, por la ciudad, y que tenían otro tipo y otra manera de hacer política desde la cercanía, quizás, y poner en valor todo lo que han puesto. Y eso dice mucho, que un contrincante político hable de ti, incluso en la presentación del libro, y evidencie lo que ya habían dicho todos los demás. El personaje fundamental de Pedro Aparicio en Málaga dice mucho. A los malagueños comprometidos con la ciudad
creo que por encima de ideologías, por encima de otras cuestiones que puedan ser de otro ámbito, está el amor a Málaga. Y indudablemente el actual alcalde y Pedro Aparicio compartían ese amor y ese esfuerzo permanente y trabajo por Málaga. Indudablemente en una gestión de tantísimos años hay cosas más acertadas, cosas menos acertadas, cosas que nos pueden gustar más a unos o gustar menos a otros, ¿no? Pero indudablemente esa idea de modernidad, de ciudad moderna, que ese pozo te lo da la intelectualidad también, ¿no? El conocer, el profundizar, pues esa idea de la Málaga moderna, de que Málaga tenía que ser ese potencial, esa Málaga que fue precisamente en la portada de este libro, ¿no? Que como veis, pues bueno, la portada es una de esas torres, de esas... Las denominadas chimeneas. Exactamente, esas chimeneas... El pasado industrial de Málaga. Que nos recuerdan de alguna forma a esa Málaga industrial, a esa Málaga de la gloria realmente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Esa Málaga que atraía artistas, esa Málaga que se convierte en un referente para todo nuestro país a nivel intelectual, ¿no? Porque al final también es la economía la que hace que el arte sienta atracción por una ciudad, en este caso por Málaga, ¿no? Y el 19 hizo pues que aquí tuviésemos a los mejores pintores de toda España, del 19, hubiesen nacido en Valencia, Madrid, venían a Málaga, que Málaga fuese esa referencia, ¿no? Y por eso también hemos querido evocar de alguna manera a esa Málaga industrial, también por lo que supone desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Esa Málaga que se construye no sobre una nobleza, sino que se construyó sobre una burguesía apoyada en unos trabajadores, ¿no? Es decir, gente que realmente pues siente el esfuerzo de creer y de crecer juntos porque la ciudad sea mejor, ¿no? Juan Carlos, hemos hablado del aspecto político, el aspecto de la amistad, de todo, y recalcabas tú la cuestión familiar, la vinculación que podía existir con su padre y especialmente pues con la mujer que ha compartido su vida y con su familia. Dice mucho también del personaje a través de su familia, ¿no? Pues hay algunas cuestiones que a nosotros, bueno, en todo este tiempo de hacer el libro, ¿no? Que ha sido algo más de un año lo que hemos estado terminando de perfilar la obra, ¿no? Porque somos muy meticulosos con el diseño, con que todo esté súper estudiado, que todo tenga un sentido, ¿no? Hemos tenido la suerte de compartir muchos momentos también con la familia y conocer cosas de su ámbito personal, ¿no? Quizás no mucha gente sepa que el padre de Pedro Aparicio perdió la vista y todas las noches él intentaba llegar siempre para poder leer a su padre algún texto, porque su padre fue una persona muy interesada por la literatura, muy interesada por el pensamiento, ¿no? Y fíjate qué detalle más bonito, ¿no? Que un hombre que a lo mejor en un día había tenido un montón de reuniones, que había sentido la presión de unos, la presión de otros, había tenido que resolver muchos problemas, tenía ese hueco también para leer a su padre, ese lado humano, ¿no? Y ese lado intelectual también, ¿no? De querer compartir con su padre, ¿no? Y luego con María, pues, aunque él era viajero solitario, porque muchos de esos viajes, muchos hechos en tren, ¿no? Pues todos los viajeros yo creo que sienten ese atractivo del tren, ¿no? Esa atracción, ¿no? La atracción del tren como ese medio de transporte que todavía, a pesar de que ahora ya tiene la alta velocidad, esto es quizás menos pausado y demás, pero sigue teniendo ese punto de melancolía, de querer tú buscarte a ti mismo en tu interior, y ahí han compartido muchísimos momentos, ¿no? Que también están reflejados en este libro, ¿no? Esos sitios donde Pedro Aparicio iba o bien solo o bien con María, con su mujer, una mujer, como decíamos antes, increíble en todos los sentidos, ¿no? Aparte de una mujer bellísima, una mujer con una discreción tremenda. Yo creo que todos podemos tener un poco, ya la gente más de nuestra generación, así que vivimos a Pedro Aparicio mucho más joven, ¿no? Nosotros, pero no recordaremos que la mujer del alcalde aparecía, sino en un plano siempre desde la discreción, de saber estar ahí detrás, apoyando, pero no estando presente, ¿no? Y eso también yo creo que habla del ambiente familiar y de cómo se sabe diferenciar qué es la vida privada, qué es el ámbito de lo privado y qué es el ámbito de lo público. Aunque nació en Madrid,
es evidente que Málaga le marcó para toda su vida y que Málaga le dio a ese viaje definitivo que formó a lo largo de su vida, de su familia y de su existencia, con lo cual también se ve reflejada mucha Málaga en todos estos artículos y en esta recopilación. Sí, porque Málaga es el eje de su vida, ¿no? Ya que somos más mayores, ¿no? y tenemos hijos, ¿no? Yo creo que aquello, en la familia uno percibe que uno se asienta cuando tus hijos nacen y donde tú te desarrollas como familia, ¿no? Y en este caso, indudablemente, pues los hijos de Pedro Aparicio, malagueños, viviendo en Málaga, estudiando en Málaga, te dan, digamos, ese matiz de la identificación de él, aunque hubiese nacido en Madrid, con la ciudad, con Málaga, ¿no? Y además es curioso también una cosa, que él era muy del Barcelona, en el fútbol, muy del Barça, ¿no? Porque claro, que un socialdemócrata fuese del Real Madrid era como que no se veía bien, ¿no? Y quizá ya en los últimos años, también por las cuestiones políticas, pues iba alejándose un poco más de esa idea del Barcelona por las connotaciones también luego incluso políticas y separatistas que se generan en torno al club, ¿no? Y que él indudablemente, y además está también aquí ese sentido de la unidad, ¿no? Ese sentido del proyecto común. No es la sociedad que divide la que defiende Pedro Aparicio, sino la sociedad unida, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y por supuesto en Europa, ¿no? Ese gran anhelo suyo de Europa, esa Europa donde él recorrió muchísimos teatros, recorrió muchísimos espacios escuchando música clásica, que era otra de sus grandes pasiones. Y después, como también hemos avanzado al principio, la familia, los amigos, la política, la medicina, la cultura, pero se vuelve a redescubrir, porque ya se hizo en el momento de la edición de cada uno de estos artículos, se vuelve a redescubrir a un poeta, a un escritor, a un intelectual de una categoría tremenda también. Nosotros teníamos la suerte de haberlo leído, ¿no? En artículos, pues bueno, habíamos leído muchos artículos, ¿no? Pero sueltos, tú sabes, al final un día te lo pierdes porque no te lo has comprado ese día el periódico o no has ido a la cafetería donde desayunas todos los días y ya no has encontrado el periódico y has visto el artículo de Pedro Aparicio, ¿no? Pero indudablemente cuando lo ves todo junto, además te das cuenta de que esa calidad no baja en ningún momento, ¿no? Si tiene una calidad literaria brutal, un dominio del lenguaje exquisito, ¿no? Es decir, fíjate qué importante es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el gran signo que nos diferencia de un ser irracional, es el lenguaje. Este lenguaje que además, en el caso concreto del castellano, pues nos hace más universales además porque se habla en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Y ese dominio del lenguaje en la figura de Pedro Aparicio es maravilloso, ¿no? Y es de un escritor de una talla muy alta, ¿no? Hablando con su familia, incluso él mismo, ¿no? Pues algunas veces nos decía que cuesta mucho trabajo, y tú que escribes además lo sabes, es decir, escribir bien cuesta mucho trabajo, hay que cultivarse mucho, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. El blanco es tremendo. Es brutal, ¿no? O sea, y entonces, cuando tú ves a un hombre que escribe así, es porque ese hombre se ha cultivado mucho para poder llegar a escribir así, ¿no? Los titulares son magníficos, ¿no? Ese mismo mi última instancia, ¿no? Es decir, fíjate cómo puede unir ese carácter, digamos, casi funcionarial, ¿no? Del sentido de una instancia que rellenamos, pero mi última instancia, ¿no? La última instancia que yo pongo a lo largo de toda mi vida, ¿no? Sabiéndolo o sin saberlo, ¿no piensas que dejó el testigo de sus memorias en cada uno de sus artículos y que al final han hecho un compendio que ha llegado a hablar de una memoria a través de sus artículos? Por eso digo, sabiéndolo o sin saberlo, era el legado, claro, ¿no? Sí, Pedro Aparicio ha vivido muchas historias en todos esos ámbitos que hemos hablado, en la música, en la cultura, en la política, en lo social, en lo intelectual, en lo familiar, ha vivido muchas cosas, ¿no? Y yo creo que él tenía ese temor de otros grandes personajes de la historia, que han tenido el temor de escribir unas memorias directamente. ¿Por qué? Porque en las memorias tú al final tienes que
que poner bien a unos y poner a lo mejor no tan bien a otros, ¿no? Pero con esa elegancia que le caracterizaba, esa diplomacia que le caracterizaba, indudablemente, y coincidimos contigo, estos son unas memorias. Es decir, yo creo que él era plenamente consciente de que cada artículo que escribía significaba algo en su vida, y todos esos artículos juntos eran la historia de su vida, o buena parte de la historia de su vida. Pues Pedro Aparicio, mi última instancia, no deben dejar de leerlo, no deben dejar de no comprarlo, y acérquense al personaje, acérquense al médico, al periodista, al escritor, al poeta, al amigo, al padre, al marido. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Como siempre se dice, en los mejores comercios del ramo pueden adquirir Pedro Aparicio, mi última instancia, y nosotros nos vamos porque vamos a adquirirlo en estos consejos publicitarios. Sombra. Mitad. Largo. Solo. Café Santa Cristina. Esta feria Café Santa Cristina regala 10 trajes de flamenca de El Abanico Artesanía. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro. Todo un personaje, Pedro Aparicio, y rápidamente, porque nos tenemos que ir con esa confección y ese traje, recordarles que Ampile, la asociación y los amigos de Ampile, la Asociación para la Investigación de la Leucemia, ya han donado otros 3.000 euros, con lo cual llevan 25.000 para esa asociación, y que Marbella Ayuda pues va a hacer una cena de gala el 31 de julio en el Meridiana Marbella a las 9, donde podrán adquirir pues esas entradas y colaborar también con la asociación, que van los beneficios hacia Ampile. Recuerdo nuestros para Sergio y Francisco, grandes PTVistas de Mafalda de Fuentolleta. Nos vamos con ese traje de Mercatela. No se olviden que a lo mejor nos hacemos uno a lo largo de estas semanas que quedan. Ahí les dejo, hasta la semana que viene. Muchas veces a lo largo de estos tiempos de reportajes y de enseñarles las curiosidades, las cosas, la vida de Málaga en general, nuestros compañeros han estado con José María Palomo, que es el gerente de Mercatelas, hablando de lo que es precisamente pues toda la industria de las telas, los telares, las modas. Pero hoy en concreto vamos a estar con él, con José María, para introducirnos en el mundo de la confección, del patronaje, de la realización de esos vestidos, tanto de faralaes, de flamenca, como vestidos de noche, vestidos para niños. Y hoy, pues precisamente por eso, nos hemos acercado a Mercatela. José Luis, muy buena. José María, digo, ya iba por José Luis. Hola, muy buenas. Más conocido como Tito, como Tito, dice Ana, sí. Siempre. Decíamos que en muchas ocasiones ya has estado en nuestra programación hablándonos pues de lo que Mercatelas pone a disposición de los malagueños, que no es otra cosa que toda una serie de telas, de
para la realización de infinidad e innumerables, tanto patronaje, trajes como cortinaje, todo lo que se nos pueda ocurrir que tenga una tela de por medio. Pero en esta ocasión hemos venido porque también nos han preguntado mucho, una vez que han visionado los programas, se nos decía, bueno, pero Mercatelas, o hay un movimiento en Málaga donde podamos acudir para instruirnos sobre la realización de los trajes, para instruirnos sobre el corte, el patronaje, las puntadas, la costura. Efectivamente, lo hay. Lo hay, correcto. Esto lo creamos hace ya 3 años aproximadamente. Hacemos cursos de corte y confección, hacemos más cursos de patronaje, hacemos cursos de flores de flamenca, hacemos muchos cursos, ¿no? Pero el que tenemos abierto durante todo el año es el curso de corte y confección, ¿vale? Que esto lo lleva Isabel Cazorla, que es nuestra profesora. Y ahí es donde, bueno, instruimos a todo el que se acerque, tanto, o sea, las chicas, los chicos, pues la formación del tema de la costura, donde pueden hacer, pues bueno, prácticamente ellos lo que quieran. Y el curso está abierto durante todo el año. Tito, serán muchísimas las personas que se acerquen, que os compren una tela, pero que además os pidan información sobre esta tela es de doble ancho, cómo cuadra para la costura, si necesito más del doble ancho, cómo puedo cortarla, cuál es la mejor forma de cortarla a la hora de realizar los patronajes, cómo coloco la tela para que la costura vaya hacia un determinado lado y el aprovechamiento, y ustedes le informáis que precisamente tenéis un curso para tal evento que está a lo largo de todo el año y que se puede inscribir uno, no tiene un inicio y un comienzo, o sea, y un final, sino que durante todo el año pueden estar en el curso. Sí, correcto. A nosotros nos piden asesoramiento, bueno, que nuestra dependiente, pues, bueno, le pueden dar una serie de ideas y tal, ¿no? Pues es que es verdad que parte de la curiosidad, que un porcentaje muy alto de la gente que viene a hacer algo con nuestras telas, pues no saben. Entonces, pues a partir de empezar la consulta de todo el mundo, bueno, yo me gustaría aprender, ¿no? Porque esto era muy antiguo, cuando las abuelas, todo el mundo tenía una máquina de coser en casa y tal, pero hubo la verdad unos años que se perdió esto, ¿no? Entonces vuelve a ver la juventud de que, bueno, tienen necesidad o que quieren aprender o que han visto de pequeña, y bueno, y por eso parece, bueno, nació un poco la idea de poder abrir este espacio para dedicarlo a cursos. Tito, vemos un inmenso mar, como denominábamos antes, de telas donde escoger, donde realizar, pero muy en contra de lo que pueda pensar la gente. El curso no solo va dirigido a la realización de un traje de flamenca, que es prácticamente para lo que se piensa desde un principio. Mercatela enfoca un poco a los clientes. Mercatela está muy, vamos, tiene una idea del tema de flamenca, porque es donde hacemos un desfile que le enfocamos flamenca, donde todo lo que salimos siempre en flamenca, ¿no? Pero bueno, Mercatela vive durante los 12 meses del año y tenemos para todo. Tenemos para infantil, para fiesta, para carnaval, para hogar, tenemos para todo. Entonces, cada cliente tiene una curiosidad, es decir, puedes venir y no gustarte un traje de flamenca, pero sí te gusta hacerte los trajecitos para tu niña que acaba de nacer, o te gusta hacerte una farda y una camisa para ti para salir, o te gusta hacerte no sé, una chaqueta, un pantalón, algo especial para un día especial. ¿Sí? De ahí parte la curiosidad, es decir, yo me gusta esta tela, pero me gustaría hacerla yo. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, pues accediendo a los cursos y aprendiendo en esta formación. Pues hoy precisamente vamos a ver cómo se realiza un diseño, cómo se lleva a cabo el corte, cómo se realiza el patronaje, la costura, el perfilado en el maniquí. Vamos a ver el diseño desde los primeros bocetos, desde los primeros trazos, hasta su completa finalización en este lugar donde se realizan esos cursos, y a través de esos cursos pues podemos llegar a contemplar lo que hemos venido hoy a ver, que no es otra cosa que el patronaje, la costura, el diseño. Así pues, vamos a acercarnos con la profesora y nosotros nos vamos a ver en muchas e innumerables veces en este mundo de las telas, en este mundo empresarial, con lo cual, como siempre, te damos las gracias y nosotros nos vamos a acercar a ver cómo se confecciona ese traje. Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros hoy. Y si hablábamos de cuáles son las maneras de realizar un traje, cuáles son las primeras ideas que se tienen, cómo es el curso del que nos hablaba Tito, el gerente de Mercatela, con el que hablábamos anteriormente, pues estamos con Isabel Cazorla. Isabel Cazorla es la profesora, la maestra, aquella persona que lleva las directrices de este taller
de estos cursos que se producen en Mercatela, hablábamos con Tito que eran muchas las personas que venían y aparte de demandar una tela determinada, preguntaban pues, qué se lleva este año, cómo puedo realizar este tipo de vestido, dónde puedo documentarme, dónde puedo adquirir un conocimiento. Y efectivamente ese conocimiento se puede adquirir en este curso impartido por Isabel Cazorla. Muy buenas, Isabel. Buenas tardes. Son muchas las personas que quieren acercarse al mundo del diseño, el patronaje, el corte, la confección, para realizar su propia obra. Y nos decía Tito que cada vez más la juventud Sí. son las que se están incorporando a realizarse sus trajes. También suponemos que evidentemente la cuestión económica tiene mucho que ver y ver un traje de unas características con un costo y un precio, pues si una se lo hace, siempre resulta incluso que le da un punto, un valor añadido al propio traje. Pero ¿cómo empieza todo en este mundo del traje? Desde la primera idea hasta el final es lo que hoy vamos a ver. Pero empezamos por una sencilla idea que es que la gente o viene con una idea predeterminada o te piden, pues a mí me gustaría hacer esto, o hacia dónde están enfocados los cursos. Hay dos tipos de personas, la que trae la idea ya clara y dice yo quiero esto, trae hecho su boceto, trae hecho... Y otras personas, bueno, porque tienen una ligera idea, pues yo tengo ganas de hacerme un traje canastero, yo tengo ganas de... pero que sí que necesitan un poquito más de guía. Pero bueno, normalmente a quien le gusta esto trae muy hecha su idea, sabe perfectamente lo que le gusta, lo que le sienta bien. Y normalmente traen su idea bastante fija, vaya. Lo que sí hacemos aquí es darle forma a esa idea, que es donde, claro, donde una persona que no se dedique a esto, pues donde necesita un poquito de ayuda. Porque Isabel, como tú bien dices, la gente que ha venido aquí a comprar tela ya sabe la tela que quiere, los metros, el patronaje, cómo quiere el corte, el color, todo, pero porque normalmente siempre ha visto innumerables revistas, ha visto innumerables pasarelas, innumerables ferias, según si es para un traje de faralado de flamenca, o trajes de noche, o trajes de niño para la comunión, que supongo que será lo más requerido también, con lo cual esa idea preconcebida, después en el curso le tienes que dictar cómo plasmarla. Es darle la forma. Normalmente la gente trae la idea de lo que le gusta, pero no sabe hacerlo, no tiene idea del patronaje, no tiene idea de cómo se corta, incluso normalmente no tiene idea de los metros de tela que va a necesitar. O sea, ellos dicen, me gusta esto y me gustaría aprender a hacerlo. Pero claro, para todo lo demás ya vamos necesitando una guía. Es cierto que se aprende muy pronto, que muchas veces la gente empieza y dice, ¡ay! A lo mejor ve a las compañeras haciendo trajes de flamenca y dice, Dios mío, de aquí a que yo me haga eso. Nada, Dios mío, de aquí a que tú te hagas eso, en 2 meses tienes puesto un vestido, vaya. Es fácil, pero claro, cuando se sabe cómo es o cuando alguien te va guiando como... Claro, porque supongo yo que si empiezas desde cero, como yo, por ejemplo, empezaría desde cero, yo no me puedo hacer un traje en 2 semanas. No, en 2 semanas es un poquito complicado, pero en un par de meses, 3, si vamos tranquilitos, sí se puede hacer. Además, es parece mucho más difícil de lo que luego es en realidad. La primera idea habíamos dicho que es pues visionar muchas imágenes del estilo de todo. Entonces la gente se acerca a las revistas del ramo. Normalmente la gente cuando empieza la época de pasarela, Simón, Willow Flamenco, todo ese tipo de cosas donde la gente ya va absorbiendo un poco qué se lleva, qué tipo de trajes, y más o menos va cogiendo la idea de lo que quiere hacer. Porque el flamenco es el más demandado. Sí. Aunque nosotros en realidad hacemos de todo, nosotros hacemos traje de noche, nosotros hacemos cualquier tipo de traje, pero sí es cierto que normalmente el flamenco es el más demandado, sí. Una vez que ya se han visto las revistas o se tiene una idea, se ha visto en cualquiera de las pasarelas de las que indicaba el traje, se viene con esa idea y eso se plasma en un diseño. Hacen un pequeño boceto, es decir, bueno, pues yo quiero, además yo siempre incido mucho en que me hagan, hazme un dibujo o enséñame una foto, porque muchas veces tú puedes estar explicando una cosa y tú en tu cabeza estás viendo una cosa y yo puedo estar entendiendo lo contrario. Entonces normalmente se hace un boceto, pues yo quiero un vestido y lo quiero rosa, fucsia, con 4 volantes de capa y le voy a poner tal adorno, aunque luego siempre se queda un poquito abierto a si ves algo que te guste más, pero vamos, normalmente tú haces tu boceto y a partir de ahí empezamos a arrancar. Este en concreto que estamos viendo es uno de los más demandados, bueno, el clásico volante, pero se le ven unas formas sencillas que dentro de la sencillez pues hacen una forma elegante, estilizada. En realidad casi todos los tipos de vestidos flamenca estilizan y hacen, esto hemos puesto una cosita muy básica, esto es lo más básico, digamos, dentro de un traje de flamenco, sin manga y con, hombre, más que nada porque
por explicar un poco el proceso, que sea de algo un poquito básico, con 4 volantes normalitos, vaya, eso no tiene más... Sí, porque después habrá personas que ya dentro del propio curso contigo o que vengan con una idea preestablecida querrán hacer el traje. Es decir, el traje que no van a llegar a lo mejor en un curso de unas determinadas características van a llegar a confeccionarlo. Podrán en varios aprendizajes, pero cuando vienen con el traje... Se hacen el traje. O sea, y cualquier persona que haya visto desfile de los que hace Mercateria, que hicimos hace poco en Vialia, algunos de los trajes que salían nos han preguntado 20.000 veces, ¿pero eso lo han hecho en clase? Sí, lo han hecho en clase. Se hace, evidentemente, cuanto más complicación tiene un vestido, más tiempo tarda, tampoco se empieza por una cosa difícil, normalmente empezamos por algo básico y a partir de ahí, dependiendo de la persona, pues va cogiendo un poquito de dificultad. Pero sí, cuando ya llevan un tiempecito se nos meten en unos vestidos. Y cuando, por ejemplo, el siguiente paso sería el patronaje. El siguiente paso sería las medidas de la persona y hacer el patrón de la prenda que vamos a... Que es donde mucha gente perderá los nervios a lo mejor porque piensas que directamente vas a ir a la costura y vas a ir al traje. Y cuando la pones con reglas, lápices, escuadra, cartabones, con papel y todo, parece que es que están un poco fuera del mundo, ¿no? Se espera mucho al principio. Yo siempre le digo, no os preocupéis que el primer día os suena chino. El segundo día os va sonando inglés, que no sabes, pero ya algo te suena. Y el tercero que hagas ya, dices, oye, pues no era tan difícil. Pero sí es cierto que es la parte un poquito más delicada. De hecho, hay muchísima gente que viene a clase que sabe perfectamente confeccionar el vestido que quieras, pero no sabe cortarlo en patrón. O sea, que es una de las partes más delicadas del proceso. Es como o más especializada, el que toca música y no estudia solfeo, ¿no? Exactamente, es algo parecido. Y con ese patronaje, una vez que el diseño estaba previsto, se pasa al papel. Pasamos a la tela. Normalmente el patrón de traje de flamenca normalmente sale con costadillo, o sea que siempre nos van a salir 4 piezas y ya con esas 4 piezas pasamos a la tela y ya empezamos la confección. Se pasa la tela, se pasa a forro, que todos los vestidos de flamenca se suelen forrar y a partir de ahí a montar. Hemos visto que en el papel blanco lo primero que se hace es ese patronaje, ese patrón que se va cortando, tanto la delantera como la trasera, la espalda, se van apuntando los diferentes patrones. Sí. Después es evidente que estos patrones a lo largo de los tiempos perviven y muchas personas rescatarán patrones antiguos para hacerse vestidos. Sí, además yo siempre les digo, en cuanto ellas empiezan a coser, buscaros un fichero de plástico donde vayáis metiendo todos vuestros patrones con un trocito de la tela que habéis usado para el vestido, para que luego cuando pasen 3 años vayas viendo a qué vestido pertenece, porque si no tienes que estar sacando patrón por patrón y siempre es bueno tenerlos guardados, claro que sí, y más en un traje de flamenca que eso no pasa de moda. Isabel, dentro de las elecciones de la tela también aconsejáis unas determinadas tonalidades de tela, el grosor de la tela, el volumen, los vuelos de la tela, ¿no? Claro, para cada persona le va un tipo de tela, de color, de volumen. Claro, sí, siempre se aconseja algo que al final vaya con tu personalidad y con tu cuerpo, no solamente con tu cuerpo, sino con tu personalidad también. Y la personalidad de ese patrón pasa directamente a la tela. Una vez que el patrón ha pasado a la tela, con unas pequeñas puntadas, unas rectas, se va confeccionando. Y una vez que está cortado, pasaríamos a montarlo en el maniquí. Sobre el maniquí. Bueno, en este caso sobre el maniquí. Y aquí ya vamos marcando, bueno, pues donde queremos escotes, aquí ya donde le damos la última forma, digamos, definitiva. Este es el patrón, es el corte del patrón que hemos visto, colocado la espalda, la delantera, los costados, los laterales, cogidos con alfileres y puestos sobre el maniquí para configurarlo totalmente. Para configurarlo totalmente y ya ver, bueno, pues si la forma que queremos darle, si está correcto, si queremos hacerle algún cambio y ya el cuerpo se quedaría medio hecho ya para prueba cuando tengamos los volantes. Pues ahora vamos a seguir, pero vamos a introducirnos en el corte y vamos a ver cómo Isabel se maneja en ese corte, como hemos estado viendo con los diferentes procesos que estamos viendo en esta confección de un traje.
Y hablábamos con Isabel Cazorla de los diferentes elementos que configuran y que llevan a la realización de un traje. Esos volantes que vemos en el traje, que hemos visto el diseño, esos volantes de capa son los que después se cortan uno a uno. Y cada uno de los volantes está confeccionado por una pieza circular que, unidas todas unas con otras, forman lo que es el volante en general. Los 4 cuerpos de volante que llevará el vestido, pero ese volante en el patronaje, Isabel, hemos pasado a que es este círculo con... Exactamente. Un vestido de capa normal está formado por capas, que se le llama capas a esta rosca, digamos, que el tamaño y el círculo interior varía en función de si queremos más vuelo, menos vuelo, y de la longitud del vestido y de la cantidad de volantes que lleve. Ajá. Supongo, y por la numeración que se ve, que ustedes hablaréis de volantes de capa del 12, del 14, del 16... En este caso, esto quiere decir que tiene 8 de diámetro. Que 8 en el círculo pequeño y 12 el diámetro del grande. Y 12 el largo, digamos, del volante en total. ¿Cuál es el mayor diámetro que has visto en un volante de capa? ¿El mayor? Bueno, por mayor, ten en cuenta que cuanto mayor sea el volante, menos rizo tiene y menos cantidad de tela necesita. Entonces, normalmente los volantes que son muy caídos o estos vestidos que se hacen con 3 metros de tela suelen llevar la boca muy ancha, donde está el juego precisamente en que la boca sea cada vez más estrechita. La boca puede llegar a medir 2 centímetros de diámetro. Claro, y estos volantes, antiguamente y artesanalmente, se cortaban a tijera. Se cortaban a tijera y con la boca muy grande. Eran unos volantes, cada volante era casi una capa solamente, y ya con el tiempo se ha ido reduciendo más y, hombre, quedan siempre más voluminosos. Y ahora hay un artilugio, una máquina, claro, un elemento, claro, que permite el corte perfecto. Que es nuestra querida cortadora, porque es que un vestido puede llevar muy bien 50 capas. Entonces, claro, cortarlo una a una, ahí es donde se nos va el tiempo y las manos. Entonces, esto se corta con la cortadora. Que bueno, en este caso tenemos solamente 4 capas, pero podemos llegar a poner tandas de hasta 15 y 20, dependiendo del tamaño de la cortadora. Las hay más pequeñas, más grandes, y hombre, la verdad es que ahorra un montón de trabajo. Y esto es lo que nos va formando cada volante. Pegados ahora entre sí, es lo que hace cada uno de los volantes. Y como tú bien decías antes, según las dimensiones de esa capa, el volante tendrá un vuelo u otro. Claro, según el vuelo nos lo da, en este caso, el círculo interior. Cuanto más pequeñito es el círculo, más vuelo tiene el volante porque más cantidad de capas necesitamos. Y el largo nos lo da el tamaño de la farda, dividido lógicamente entre la cantidad de volantes que lleva. Y ahora el siguiente paso sería ya... El siguiente paso sería pegar las capas unas con otras, que en este caso vamos a pegar solamente 2 para ver cómo se hace. Esto normalmente se pega con la remalladora. La remalladora es otra máquina que es imprescindible a la hora de hacer trajes de flamenca, porque es lo que nos pega los volantes y a la vez lo que nos echa el filo el embellecimiento del filo. Y se ve que el hilo utilizado es de la misma tonalidad, color, con el que hemos elegido la tela. Exactamente, esta máquina lleva 3 hilos y normalmente se tienen que echar, claro, so pena que queramos algún contraste, queremos un vestido blanco con los filos rojos. En ese caso ya cambiaremos la tonalidad de los hilos. Hay veces que es muy difícil encontrar el hilo con la tela que hemos elegido. Eso es un trabajo muchas veces complicadito, sí. Es un poquito complicado, pero vamos, normalmente ya hoy en día hay gama de color bastante. ¿Por qué tiene 3 bobinas en la remalladora y después se unen en una sola aguja? No, es que realmente solamente un hilo pasa por la aguja. Los otros 2 hilos van en unas capas que lleva internas, que es lo que nos hace la vuelta por debajo.
Pues vamos a ver cómo se cosen y sujetan esos volantes, esas capas que van a configurar los volantes. La remalladora tiene la peculiaridad de que va cortando la tela que nos sobra, con lo cual nos deja la costura totalmente unificada. Y limpia. Y limpia y pegada. Y ya no echa lo que antes se llamaba el zigzag o el... Sí, los diferentes puntos que había el zigzag en bordado se le llama puntita. La puntita, sí. El sobrehilado que le llamamos nosotros, que no me salía la palabra. Antes se sobrehilaba todo para que la tela no se vaya y tal, y eso la remalladora ya lo hace directamente. Entonces, vamos pegando volantes hasta que tengamos la cantidad de volantes que necesitemos para cada uno. Esto ya va cogiendo la forma. Una vez todos pegados, se le pega el adorno que hayamos elegido y nos tiene que quedar pues algo parecido a esto. En este caso hemos visto son los mismos volantes, simplemente que el adorno del filo, el adorno final, en uno es una especie de madroñera. En uno es un madroño y en el otro es un plisado del mismo color del vestido. Aquí ya sí que hay un mundo. En los adornos lo podéis poner del mismo color, haciendo contraste, y hay adornos, vamos, los que queramos, también por temporada. Y la verdad es que es otro accesorio que le da a un vestido mucha fuerza a la vista. Isabel, supongo yo también que además de elegir las propias telas con los estampados o con los dibujos que ya la tela misma traiga, con nuevas incorporaciones, con nuevas modas, también se le incorporarán a la propia tela por encima determinados elementos decorativos, como un collage, aparte de la propia tela, o sería una tontería puesto que ya estamos eligiendo una tela con un estampado o un dibujo concreto. Normalmente las telas ya vienen hechas, o sea, si nosotros queremos un efecto tipo collage, ya hay telas que traen ese efecto. O sea, que normalmente en lo que sí podemos meterle, si queremos que tenga más volumen, pues meterle aquí abajo capas de organdil o de cancán o de algo que nos levante. Pero vamos, el tejido normalmente, una vez que eliges el tejido, lo que sí también se suele hacer a lo mejor es alguna aplicación, cosérsela de forma esporádica en algunos, o un poco de guipur o alguna cosa así, pero normalmente la tela ya trae el estampado que vayamos a necesitar. ¿Qué se lleva este año? ¿Cuál es lo más demandado o la moda que nos viene? Porque ya se han producido determinados salones de moda, se han producido ferias a lo largo de nuestra Andalucía, a nivel de España también, pero ahora vienen todas esas ferias del verano y principalmente viene la nuestra de agosto, con lo cual, ¿cuál es la tendencia para estas ferias? La tendencia para estas ferias son telas con caída, trajes canasteros, trajes con caída, mangas muy anchas, con mucho volumen. Y con respecto a los tejidos se llevan mucho los estampados. Flores también, pero sobre todo estampados, estampado de cachemir, bueno, y el lunar de toda la vida, que es que ese no se pierde. Y a mí, yo particularmente, donde soy con un vestido de lunar, y se llevan este año unos lunares preciosos, lunares muy grandes. Isabel, después ya tenemos lo que es la parte inferior del vestido, los volantes, el faralae ese. Esto ahora llegaría a otra fase en la que lo uniríamos a la costura que ya hemos realizado con el cuerpo. Esto, nosotros, una vez que ya tengamos el cuerpo ya hecho, probado y hecho a nuestro gusto, nosotros pegaríamos la falda al cuerpo, igual, al tamaño que necesitemos, y una vez pegada la falda se pegaría el último, en este caso el primer volante, se pega una vez pegada la falda. Para tapar la costura. Exactamente, queda más bonito. Y después ya... después ya ponernos la flor y no la feria. Salir a la calle. Directamente. Vemos también que hay mucha elección, como nos decías tú, en la manga, o manga larga con grandes volantes, o manga corta, o una manga pegada hasta el codo y después desde el codo hacia la mano llena de volantes. Se lleva este año también mucho las mangas de gasa, con mucho volumen, rizadas abajo. Aquí en Málaga, me parece que también varía mucho el tipo de vestido para dónde lo queremos. Aquí en la feria el tiempo tiene que ver mucho. Claro, es que no es lo mismo un vestido que te vayas a poner para la feria de Fuengirola o feria de Sevilla o la feria de Jerez que la feria de Málaga, que es en agosto, que con todo y con eso, a quien le gusta vestirse de flamenca le da exactamente igual calor y se pone sus mangas y le da exactamente igual.
Este taller hemos dicho que está durante todo el año confeccionando, porque no solo el vestido de fiesta, en este caso de faralae, de gitana, es el más demandado, sino que con las celebraciones de bodas, bautizos, comuniones, extraordinarios cumpleaños, extraordinarios cócteles. Nosotros hacemos de todo, lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que nada más que hacemos flamenca. De hecho, el año pasado hicimos un desfile, la primera vez que hacíamos un desfile de traje de noche, y bueno, igual mucha gente que llamó, pero bueno, ustedes hacéis, que nosotros hacemos de todo, lo que pasa es que parece que lo que llama la atención es el flamenco, y bueno, realmente también es lo que más demanda tiene, pero que nosotros hacemos de todo. Hay personas que pueden pensar que, por ejemplo, en nuestra feria el traje se fue perdiendo, se ha ido perdiendo poco a poco, pero como decíamos, la juventud está haciendo que vuelvan determinadas circunstancias, como las del traje, y determinadas formas de andar, de pasear por la feria a caballo o andando. Está volviendo mucho, a mí me sorprende mucho la de gente joven que hay, y además con ideas muy claras y haciendo trajes, incluso confeccionándose para ella y confeccionando para las amigas, porque es verdad que se está volviendo mucho a vestirte de flamenca para la feria y a irte a la feria vestida. La verdad es que sí, que en eso se está girando, por suerte, porque la verdad es que la feria luce con la gente vestida de flamenco, lógicamente. Bueno, pues hemos visto cuál es el proceso de confección desde el primer diseño, desde la primera idea que se tiene, hasta la finalización. Ya lo veremos en las calles, pasando por las calles. Le damos mucho las gracias a Isabel Cazorla por este didáctico paseo por el mundo de la confección, y nos vemos en las calles, y un deseo para toda aquella persona que quiera venir, inscribirse y quiera dedicarse, ¿por qué no?, también a la confección. Sí, nosotros tenemos mucha gente que se dedica a la confección, que hacen sus diseños, que que confeccionan para la calle. El deseo, pues que aquí estamos y que cada vez seamos más, y que no pare la gente de vestirse de flamenca. Pues que así sea, que así lo veamos y que así lo luzcan las diferentes ferias que hay en nuestra ciudad.